Hoy hablamos con Diego Gallego, CMO de Urbanitae, la plataforma líder en financiación participativa de grandes proyectos inmobiliarios en España. Diego ha vivido desde dentro toda la evolución de Urbanitae, desde sus inicios en 2017 hasta convertirse en la plataforma con mayor volumen de financiación de España. Más de 450 millones de euros financiados y una ambiciosa hoja de ruta para participar en 1.000 nuevas operaciones hasta 2027 avalan su recorrido. Pero lo que realmente marca la diferencia es su enfoque de marketing valiente e innovador, una estrategia 360 que ha inspirado a todo el sector. Diego ha trabajado en startups como Spotahome o Mucho Viaje y hoy lidera proyectos como Urbanitae Academy o el podcast Con los pies en el suelo, con un objetivo claro: educar, inspirar y seguir creciendo. En este episodio hablamos de innovación, de comunicación, inversión inmobiliaria y cómo escalar un proyecto apostando fuerte desde el marketing. Así que si quieres aprender cómo lo han hecho en Urbanitae, si eres emprendedor, si te interesa el mundo del marketing o el de las startups y especialmente el de la inversión inmobiliaria, este episodio te va a dar muchas claves que podrás emplear en tu día a día y en tu trabajo. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Diego y muchísimas gracias por estar aquí. Pero antes de continuar con el episodio, quiero recomendarte algo. Cuando lancé mi primer negocio allá por 2011, cometí tantos errores que me costaron el proyecto. Tiempo, dinero e ilusión a la basura. Esa experiencia me llevó a escribir mi primer libro, 30 errores que matarán tu negocio, para que tú no tengas que pasar por lo mismo y evites unos cuantos de los que yo cometí. Con los años fui puliendo un método que he aplicado en mis propios proyectos y con clientes y sobre todo que he dado muchísimas horas de formación gracias a él. Lo plasmé por escrito en otro libro que se titula Emprendedor Ágil y que recoge el método que mejor me ha funcionado durante años para lanzar todo tipo de negocios off y online. Descúbrelos en innocabi.com y en las notas de este episodio. Y ahora sí, te dejo con la entrevista. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miles de gracias por invitarme. La verdad es que es un placer estar hoy hablando contigo. Muy bien, pues nada, si te parece, Diego, por empezar por el principio, cuéntanos quién eres tú, si quieres háblanos de algunos de esos otros proyectos que he mencionado en la intro y que, bueno, que te han dado toda esa experiencia que tienes ahora, pues para llevar ya unos cuantos años despegando Urbanitae. Pues yo la verdad es que soy una persona muy normal, que le gusta estar pues todo el día pues como inquieto, ¿no? Es decir, o sea, me gusta no conformarme. Y pues como bien dices, bueno, mis orígenes son ingenieriles. Yo estudié Ingeniería Superior en Informática en la Universidad de León. Estuve también un año aquí en la Politécnica de Madrid, justamente en el último año de carrera. Y la verdad es que mi vida siempre estuvo muy ligada al marketing, porque ya cuando estaba estudiando la carrera de informática, pues siempre había unas asignaturas que se podían coger que lo que se denominaba pues de libre elección, ¿no? Y es verdad que muchas de ellas ya las hice con asignaturas relacionadas con marketing. Entonces es algo que siempre me llamó la atención y justamente cuando terminé la carrera estudié un máster en dirección de marketing y dirección de ventas y resulta pues que, bueno, pues me quedé allí trabajando durante un añito. Y luego me surgió la oportunidad de comenzar prácticamente desde cero, porque claro, yo pasaba de estar un año contratado en un sitio a tener una oportunidad pues, de becario en una empresa que se llamaba muchoviaje.com, ¿no? Que en ese momento, pues claro, hay mucha gente que igual ahora no lo recuerda, pero era el momento de lo que se denominaba las .com y también el sector viajes, pues era justamente el sector que estaba en auge, no lo teníamos pues igual tan normalizado como ahora. Entonces yo nada, agarré esa oportunidad de becario, por decirlo de algún modo, en el departamento justamente de marketing, pero como analista, gracias a justamente eso, ¿no? Mi background pues de ingeniero. Y la verdad es que no me puedo quejar porque me fue muy bien, progresé rápidamente y justamente, bueno, me fui de allí pues como director del área y me fui a una de mis primeras aventuras, que fue pues montar una plataforma, en este caso pues una startup de dating, ¿no? Que en ese momento se llamaba Shaken. Y esa fue mi primera experiencia como tal de startup, ¿no? Porque es verdad que las .com para mí fueron como el origen de lo que ahora conocemos como las startups, pero así fue como comenzó. Entonces de ahí, justamente mucho viaje como director del área de marketing, me fui a llevar toda la parte de business intelligence y de marketing en Shaken.
Y luego pues fui dando saltos a otras startups, porque de ahí pues me fui a otra que se llama Lightkick. Lightkick es una empresa justamente de Customer Experience y de Business Intelligence. También estuve como director justamente de Business Intelligence y Marketing. Y luego desde Lightkick justamente pues me salió la oportunidad de irme como director de Growth bueno, al principio era un departamento que se llamaba Insights, que era justamente pues como para dar análisis de negocio y potenciar el negocio, tanto pues, lo que eran los áreas de marketing, producto y el propio negocio en sí. Pero bueno, luego al final terminé como director de Growth. Y pues claro, Spot at Home pues era un referente también en ese momento, ¿no? Acaba de levantar o estaba justamente en vías de levantar una ronda muy importante. La empresa tenía pues justamente un roadmap muy importante de crecimiento y pues nada, cogí la aventura y lo que pasa es que, bueno, pues Spot at Home justamente pues vivió una época un poquito más complicada y en ese impasse pues realmente no estaba buscando, pero me llegó la oportunidad de, oye, si me volvía a empezar, si me volvía a apetecer entrar en un proyecto que casi estaba desde cero, como cuando monté con otras personas Shaken, la aplicación de dating, pues, oye, ¿te apetece entrar en un proyecto que acaba de arrancar y está todo por construir? Es decir, puedes venir a hacer lo que quieras y justamente pues esa aventura se llamaba Urbanitae y se llama Urbanitae y es donde llevo pues casi 6 años y como bien dices pues es donde he construido pues digamos todo el marketing desde cero y hemos conseguido y quizás de lo que más orgulloso estoy de que una idea que al final era eso, ¿no? Pues porque al final todas las empresas empiezan siendo una idea, hoy sea la plataforma líder en España y Portugal y como bien dices, pues en gran medida gracias al marketing que hemos desarrollado y hecho durante estos 6 años. Vale, vale, pues vamos a hablar un poquito de ese recorrido en Urbanitae, cómo empezáis el proyecto, cómo se crea, cómo se lanza, cuáles son los primeros canales en los que os enfocáis y luego vemos un poco la evolución de todo ese proyecto hasta el día de hoy. Pero cuéntanos el principio, cómo fue, si teníais dinero para probar en todos los canales, si teníais presupuesto ilimitado o no, teníais que ajustar y entonces qué canales elegisteis. Cuéntanos esa parte que creo que es muy interesante. Ojalá hubiésemos tenido dinero Ya. ilimitado, pero como buena startup al principio, pues el presupuesto era prácticamente, no digo cero, pero era muy bajito. También porque vivíamos una época en la cual es verdad que estaban todos los fondos, ¿no? Estamos hablando de 2019, repartiendo dinero pues a las startups como si no hubiese un mañana. Y es verdad que yo hablándolo con Diego, que es el CEO de Urbanitae, pues él y yo teníamos la misma idea, que es, oye, aquí hay que construir, más allá de que sea algo que pueda ser un unicornio, no sea un unicornio o lo que sea, vamos a construir algo que sea robusto, algo que funcione. No queremos hacer algo que esto, pues, eso, ¿no? Lo engordemos y dentro de X tiempo le demos rápidamente el pase porque vaya a explotar. La idea inicial siempre fue crear algo robusto. Y yo es verdad que en ese momento también quería sumarme a un proyecto que justamente buscase eso, ¿no? Buscase hacer una buena empresa por encima de cualquier otra idea y con esa base de querer hacer una buena empresa, poder hacer un buen marketing. Entonces, para mí, querer hacer un buen marketing que realmente no es voy a captar todo lo que quiera, voy a gastar todo lo que pueda, sino para mí la idea principal era, oye, ¿qué necesito para hacer que el business plan se cumpla? Si lo puedo hacer con 10.000 euros de inversión al año, o con 20.000 o con 50.000, ¿por qué voy a gastarme 500.000? Solamente porque me den ese presupuesto, pues porque igual tengo que gastarlo, porque si no el año que viene me dan menos, ¿no? Entonces, bajo esa idea, los comienzos fueron muy austeros. También porque justamente pues vivimos una época muy complicada. Yo justamente me uní al equipo de Urbanitae a finales de 2019, principios de 2020, y como todos sabemos, pues 3 meses después, en marzo, estábamos viviendo una pandemia mundial, ¿no? Entonces, también eso propició justamente esta idea, es decir, oye, vamos a empezar de forma muy contenida. La pandemia nos obligó a ello porque, claro, pues como todos sabemos, el sector del real estate depende mucho de que las promociones se puedan mover, de que la gente pueda ir a construir básicamente las viviendas. Entonces, pues vivimos también 3 meses muy parados. A mí me vino fenomenal porque fueron, pues eso, esos 6, 9 meses iniciales de mi aventura los dediqué, lo primero, para montar todo el sistema de medición, ¿no? Pues como yo venía justamente del área de tenerlo todo bien controlado y bien medido, que es lo que a mí me gusta, y que todas las decisiones, ya sea el área de marketing, de datos o de growth o de ventas,
todo se tome en base a los datos, pues me sirvieron para construir toda esa base sólida de datos, poder extraer insights e ir conociendo un poco a los usuarios, ¿no? CRM, montar todo el tema de newsletters, bueno, pues lo que es la base. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hacíamos? Pues con un dinero muy controlado, pues por un lado, obviamente, en los canales principales como Google, proteger la marca, que eso es algo muy, muy básico, ¿no? Hacer las primeras campañas de branding. Hacer siempre campañas de competidores. Yo soy muy fan de que creo que al final, cuando alguien arranca, no tienen por qué conocerte, ¿no? Y tienes que posicionarte al lado de, oye, si, no sé, si yo de repente mañana monto una empresa de comida rápida, pues quiero que me busquen, pues no lo sé, pues si alguien está buscando McDonald's o Burger King o Taco Bell o bueno, pues este tipo de empresas, ¿no? Entonces, obviamente tienes que posicionarte. Y luego también, en ese momento, no estaba tan en decadencia como está ahora, por ejemplo, Meta, la parte de Facebook. Es verdad que ahora Instagram ha ganado mucho a Facebook, pero en ese momento Facebook todavía era el líder en su categoría de redes sociales. Y hacíamos pues también alguna campañita en Meta justamente para eso, para poder conseguir más awareness y ganar usuarios, ¿no? Pero como te digo, al principio muy poquita inversión, básicamente proteger la marca, posicionarnos respecto a otros competidores y poder hacer alguna campañita en redes sociales para captar audiencia. ¿Y la parte orgánica o también la movíais o era todo pago? No, la parte orgánica desde que entré fue una de mis obsesiones, porque cuando tú comienzas a hacer algo desde cero, está todo por construir. Entonces dices, esto es un proyecto a largo plazo. O sea, yo no vengo aquí para hacer marketing en 6 meses o en 12 meses y si esto no va a irme, ¿no? Yo vengo aquí a construir una marca, ¿no? Que ese fue como mi objetivo principal. Y esto sí que es algo que me gustaría, entre comillas, un poco reivindicar por parte de los que somos CMOs o directores de marketing o, bueno, el título que se ponga, porque a veces cuesta mucho, ¿no? Cuando entras en una empresa, a veces el objetivo que se pone solamente capta X usuarios, ¿no? Y el equipo de marketing es el equipo que capta leads, por decirlo de algún modo. Para mí no es eso. Para mí el equipo de marketing es el que construye la marca junto con negocio, pero es el que le da sentido a la marca. Por encima de unos colores, por encima de un ideario, da sentido, ¿no? Entonces, construir ese ideal de marca y construir ese storytelling obviamente conlleva una parte muy potente en orgánico. Entonces, el blog, por ejemplo, hoy en día, pues no sé, debemos tener como 4.000 o 5.000 artículos en el blog. La verdad es que es una auténtica locura, lo tenemos en un montón de idiomas. Y para mí fue también una de mis obsesiones al principio, oye, hay que escribir mucho y hay que escribir bien. Claro, ahora el SEO está muy desvirtuado porque estamos viviendo en la era de los chat GPT, de los bots, y es verdad que ahora vivimos una época de cambio para el SEO. Pero en ese momento, estamos hablando de hace 5 años, el SEO era algo clave en los proyectos a largo plazo. Tú no podías sostener una marca solo con paid, porque esto ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que pasa en marcas que viven solo con paid? Que en cuanto apagas, se acabó. Entonces, por eso lo que construimos fue algo muy fuerte a nivel de contenidos. Lo primero, educando a la gente que quería invertir, explicando el producto, porque ojalá fuese tan sencillo como vender zapatillas, ¿no? En este caso no es así. Esto hay que explicar de qué va la inversión inmobiliaria, qué es crowdfunding, qué es crowdlending, qué es entrar como socio en un proyecto o qué es estar en un proyecto que es de préstamo. Entonces, todo este tipo de cosas hay que explicarlas y es que hay que explicarlas bien. Y luego también teníamos una parte muy potente de PR. La realidad es que para nosotros el tema de sacar notas de prensa, buenas notas de prensa, posicionarnos en los periódicos líderes y, bueno, pues un poco lo que es todo el mundo de la comunicación, y que esa parte más orgánica sostenga la parte de pago justamente para eso, ¿no? Para que cuando vaya pagando o tenga que invertir menos, obviamente mi tráfico pues caerá, pero que no sea una cosa que haga que el negocio pierda. Vale. Eh, una pregunta obvia que creo que no te he hecho es que expliques bien qué es Urbanitae. Porque claro, yo en la intro lo he mencionado y he dado alguna pincelada, pero entiendo que hay mucho más detrás. Entonces explícanos bien qué es Urbanitae y luego seguimos con esta parte. Pues mira, Urbanita es una plataforma de coinversión inmobiliaria donde pues, cualquier persona desde 500 euros puede invertir en un proyecto de equity, de deuda o de rentas, que explicado muy brevemente es que los proyectos de equity o plusvalía tú entras como socio con el promotor, en los proyectos de deuda o de préstamos como si pidiésemos un préstamo bancario, y los proyectos de renta son locales en rentabilidad. Entonces tú entras ahí pues desde una inversión mínima
de 500 euros hasta el máximo permitido por CNMV, que es lo que podemos subir por la plataforma, que son proyectos de 5 millones de euros. Entonces, ese es el intervalo que tú tienes para poder invertir. Y luego, justamente, recientemente hemos sacado pues 2 productos nuevos, ¿no? El primero es Direct Investments, que esto es directamente que te puedas comprar un piso de forma directa. Pues, oye, tú, Alfonso, estás interesado en un piso de una de nuestras promociones, te pones en contacto con Urbanitae y te facilitamos la compra del activo, ¿no? Y luego, por otro lado, está pues la parte de, como decía antes, de academia, ¿no? Lo que hemos llamado Urbanitae Academy, que es todo el área de aprendizaje que sirve pues para aquellas personas que no tienen conocimientos ni de inversión inmobiliaria, puedan empezar a invertir, pues justamente eso, ¿no? Gracias a, oye, quiero entender esto de qué va, qué significa que esto que está explicando Diego de la tipología de los proyectos, cómo funciona, y luego también la parte tributaria y, bueno, pues cómo es el mundo de las inversiones, ¿no? Entonces, digamos que esa es la parte ya más final que justamente acabamos de implementar durante este año 2025, pero el producto core es nuestra coinversión inmobiliaria, que es lo que nos ha llevado a ser líderes en España y Portugal, y ahora justamente estamos con esa expansión por el resto de países de Europa. Vale, vale. Pues vamos a seguir un poco con esa parte del marketing. Cuéntanos cuáles fueron los principales retos a los que os enfrentasteis al principio. Pues un poco nos hablabas de la dificultad de crear una marca que perdure en el tiempo y no solamente crear un proyecto que la pete en un momento dado, ¿no? Y venderlo, sino que era algo mucho más sólido. Cuéntanos cuáles son las dificultades que os encontrasteis. Pues mira, o sea, justo es eso, ¿no? El primero es, vamos a construir una marca. Y claro, cuando dices voy a construir una marca, ¿qué significa eso? Eso Pues es. lo primero es tener claro los valores, es decir, qué valores posicionan a mi marca y no solamente qué digo, sino es qué hago y cómo lo estoy haciendo. Es decir, nosotros, por ejemplo, teníamos muy claro que lo que queríamos transmitir es, lo primero, transparencia, es decir, oye, hay que contar todas las cosas de los proyectos. Los que van bien, en el futuro pues habrá que contarlo. Pero los que vayan mal también vamos a contarlos, porque eso es parte de la inversión, ¿no? Cualquier inversión conlleva un riesgo y esto lo sabemos todos. Las inversiones no están protegidas. Entonces, oye, hay proyectos que puedan ir bien y proyectos que pueden ir mal, ¿no? A día de hoy la realidad es que después de eso, de 6 años, no hay un proyecto todavía que haya perdido dinero en Urbanitae. Ha habido, obviamente, proyectos que igual la rentabilidad esperada, pues igual era un 15 y termina dándote un 9 o cosas así, y en algunos pues la rentabilidad ha sido muy bajita, pero obviamente también ha habido proyectos que ha sido al revés, tenían una rentabilidad estimada pues igual de un 12 y termina dando un 18, ¿no? O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta y eso, cualquier pues proceso de inversión conlleva un riesgo, ¿no? Y esto hay que dejarlo bastante claro. Entonces, oye, tenemos que ser transparentes. Y luego vamos a intentar dar todas las garantías de seguridad posibles. Y esto es en muchos términos, ¿no? Lo primero, no solamente a nivel de dónde está mi dinero, ¿no? Porque yo creo que la primera preocupación que suelen tener las personas es, oye, yo estoy transfiriendo un dinero de mi cuenta bancaria a esta plataforma, ¿qué pasa con ese dinero? O sea, si de repente lo quiero retirar, ¿puedo retirarlo? Sí, no hay problema. Si invierto en un proyecto y termina el proyecto, o sea, hay posibilidades de que el promotor se fugue con el dinero, pues justamente eso es la parte que se ha desarrollado de garantías y vamos a intentar atar las mejores garantías para que ese tipo de cosas no sucedan, ¿no? Entonces, basado en esos 2 pilares, ¿no? de seguridad y transparencia, empezamos a construir toda la marca. Y luego lo quisimos hacer también con una cosa que es que el ladrillo después de la crisis de 2008, aunque fue una crisis bancaria, pues el ladrillo quedó muy denostado. Es decir, la gente, tú hablas del sector inmobiliario y todos son, bueno, pues hay mucho hater, ¿no? Por decirlo de forma light. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que para nosotros el ladrillo es nuestro negocio. O sea, nosotros somos inversión inmobiliaria. Inversión inmobiliaria no siempre significa especular. Inversión inmobiliaria es, oye, yo estoy dando un dinero a un promotor, cuantas más viviendas se construyan en España, más bajarán los precios. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora vivimos un déficit muy grande. Por muchas viviendas que se construyan en España, la demanda es muy superior a la oferta. Pero aún así lo que nosotros hacemos es dar dinero a los promotores justamente para eso, para que puedan construir más y que pueda bajar el precio de la vivienda. Entonces, basado en esta parte, lo que dijimos es, oye, el ladrillo tiene que ser nuestro estandarte, por decirlo de algún modo, porque lo que somos. Y así, pues, fue como empezamos a hacer algunas campañas, que alguna de ellas era más vale ladrillo en mano que cripto volando. Luego también
tuvimos muchos eslogans basados en ladrillo, ¿no? Oportunidades que construyen. Digamos que esa parte de construcción y de ladrillo empezó a formar parte de nuestro ideario y fueron las rocas o las bases que quisimos tener para poder hacer luego todo lo que es el storytelling de la marca. Entonces, como te digo, esto es lo que queríamos poder trasladar y sobre lo que luego construimos tanto la parte de pago, campañas de pago, como la parte orgánica. Ujú. Vale, vale. Pues, ¿y cómo, si tuvieras que dar 2 o 3 consejos a alguna persona que nos está escuchando y diga, vale, Urbanita es una gran marca y ahora Diego no me está contando esto, pero seguro que construir Urbanita es mucho más fácil que construir la marca que estoy creando yo? ¿Qué consejos les darías, 2 o 3 pinceladas para, al hilo de construir marca y de tu experiencia durante estos años, para que esa persona que nos está escuchando y quiere construir su marca lo haga? Pues mira, lo primero es saber ubicar el negocio, es decir, cuáles son las fortalezas del negocio. Y sobre eso empezar a construir. Es decir, oye, ¿y dónde me posiciono? O sea, lo típico, esto es muy básico del marketing, ¿no? El análisis DAFO de toda la vida es más relevante de lo que parece. Es decir, oye, ¿dónde estoy? ¿Dónde me quiero posicionar? Por ejemplo, poner el ticket mínimo de inversión de 500 euros te establece en un segmento de una categoría, porque el ticket mínimo podría no haberse puesto o poner 50 euros, o poner 100 euros, o poner 5.000 euros de ticket mínimo, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es entender, oye, ¿cuáles son las fortalezas de mi negocio? Luego, ¿dónde me quiero posicionar? ¿Dónde están mis competidores? Y luego el tercer punto sobre el que hay que hacer mucho es cuál es la ventaja que yo tengo, ¿no? En nuestro caso, la ventaja con la que quería partir Urbanita es, oye, voy a hacer buenos proyectos y esto es lo que yo te voy a trasladar desde el día uno. Y si tú día tras día repites el mismo discurso y obviamente predicas con el ejemplo y todo lo que haces es justamente eso, se termina viendo a la larga, ¿no? Entonces, ya sea que lo que vayas a montar es un puesto de comida rápida, una tienda o lo que sea, pues claro, al principio siempre hay muchas barreras. Mayor barrera que, por ejemplo, el tema de la inversión inmobiliaria y la parte mal vista. Yo, sinceramente, al principio cuando construimos Urbanitae, los primeros meses o diría los primeros 2, 3 años, recibíamos muchísimos comentarios o bastantes comentarios con temas de especulación y relacionados con temas de especulación. A día de hoy no recibimos ni uno. ¿Por qué? Porque la gente entiende qué es Urbanita y qué hace. Entonces, esto es un tema de tiempo. Entonces, si tú entiendes dónde estás, qué es lo que quieres hacer, cómo construirlo, dónde te posicionas y tienes claro cómo o hacia dónde vas a llevar tu producto, también hay que tener claro que esto es una cuestión de paciencia y de tiempo. Vale, vale. Vamos a hablar, bueno, porque has mencionado un poquito, no sé si quieres profundizar un poco más, porque tenéis 2 lados, digamos, de clientes, por decirlo de Ujú. alguna manera. Los clientes que son los que invierten su dinero para apoyar un proyecto y luego está la parte de los proyectos que recibís. Y ahí sí que me gustaría saber cómo los evaluáis, qué tipos de proyectos elegís, cómo los seleccionáis, qué parámetros miráis para que un proyecto pueda entrar en la plataforma. Entonces, cuéntanos las 2 versiones dentro de vuestra plataforma, las 2 vertientes, por decirlo de alguna manera. Pues justo, nosotros somos una especie de B2B, B2C, es decir, tenemos la parte de B2B donde nos ponemos en contacto directo con los promotores o los promotores vienen a nosotros, ya sea pues porque necesitan dinero para finalizar una obra o, por ejemplo, comprar un suelo desde 2008, justamente desde la crisis bancaria. En ese momento los bancos ya no financian suelo. En cambio, Urbanitae sí financia suelo, es justamente gran parte del beneficio de la financiación alternativa, ¿no? Entonces, en este caso, pues el promotor, por lo que sea, necesita un dinero para finalizar la obra, comprar el suelo o porque bien no quiere descapitalizarse y nos llega el proyecto y luego tenemos un equipo de análisis. Ese equipo de análisis obviamente evalúa todo, pues hay desde un ALOI, hay un análisis de venta, por ejemplo, o sea, a nosotros no nos vale que el promotor nos diga que va a vender los pisos a 2.500 euros el metro cuadrado. Nosotros lo analizamos y vemos si eso realmente es factible o no. Muchas veces nosotros hacemos challenge al promotor y le decimos, oye, hemos hecho un análisis y vemos que a 2.500 no, que esto se vende a 2.200 el metro cuadrado, ¿no? O a lo que sea. Entonces, hay un equipo muy potente de real estate detrás que es el que analiza todos los proyectos y luego tenemos un comité que es
también bastante duro con el tema de las operaciones que luego se pueden llevar a cabo. Es decir, tenemos un comité, como podría estar en cualquier otra empresa, que es el comité de financiación, que es y el comité de real estate, que es el comité que evalúa si la operación se puede llevar a cabo. Es decir, oye, nos creemos con lo que nosotros hemos analizado, con lo que nos cuenta el promotor, nos creemos este proyecto, tiene sentido, es viable también financiarlo en la plataforma, es decir, dentro de ese comité tenemos también los dos lados, ¿no? Oye, es un proyecto viable o entendible a nivel inmobiliario, pero también es financiable en la plataforma porque obviamente no todos los proyectos podrían ser financiados. Entonces, si todos los checks son ok, subimos el proyecto a la plataforma y obviamente siempre anunciamos con 3-4 días de antelación y ahí es donde entraría justamente el otro lado, ¿no? El B2C, donde ¿qué es lo que haría alguien que quiere invertir con Urbanitae? Bueno, pues lo primero obviamente es registrarse, si no entrar en urbanitae.com y ahí el registro actualmente es muy sencillo, son 3 pasos. Es verdad que hay un paso donde siempre pedimos el DNI. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con una plataforma externa que es la que valida o la que confirma que la persona física y la persona digital son la misma. Es decir, por eso es importante subir el DNI, ¿no? Porque muchas veces es la primera pregunta, oye, veo que aquí se me pide el DNI, claro, tenemos que garantizar que esa persona digital y esa persona física son la misma. Y en caso de que todo sea correcto, pues en menos de 24 horas ya podrías invertir y aquí, pues o bien haces una transferencia al wallet, que es como si fuese tu cuenta de Urbanitae, o bien, pues haces un ingreso por tarjeta y el día que se abra el proyecto, pues hay que estar muy atento porque financiamos los proyectos en segundos, entonces duran muy poquito y ahí pues es donde puedes hacer tu inversión, ¿no? Pero yo creo que lo más destacado de aquí sobre todo es que los proyectos pasan muchos checks, hay un equipo, como digo, primero de análisis, posteriormente hay un comité que termina dando los ok finales y luego que en la parte también del B2C, pues que hay una verificación para que esa persona física y digital sean la misma y luego ya está el proceso de inversión normal de cualquier otra empresa de inversión. Vale. Los proyectos que financiáis tienen un rango, por ejemplo, proyectos entre 1 y 5 millones, o entre 5 y 10, o no, o son proyectos también más pequeños y también más grandes. Pues mira, como te digo, nosotros estamos limitados por CNMV, que al final es pues la que rige estas normas. Fuimos también la primera plataforma en obtener la licencia europea de toda Europa, fuimos los primeros, y ese límite está establecido en 5 millones de euros. Entonces, no podemos financiar más de 5 millones de euros. ¿Desde cuánto? Pues desde 500.000, desde 1 millón, pues también depende un poco del proyecto, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo estamos haciendo más proyectos entre 1 y 5 millones y los que están por debajo de 1 millón, pues a veces no los financiamos por un motivo y es que al final pues la plataforma pues tiene tantísima demanda que ya un proyecto de entre 1 y 2 millones, incluso por pues, algunos de 5 se han llegado a financiar en segundos. Claro, los proyectos más pequeñitos pues también muchas veces pues pueden generar esa frustración, ¿no? De que el inversor no pueda entrar en un proyecto. Ujú. Vale. Em, Cuéntanos algo que te haya sorprendido durante estos años de este sector, que no te esperaras, algo que digas, bueno, nos has hablado un poco del hate, ¿no? De cómo ha evolucionado también de más a menos, ¿no? A prácticamente nada, pero estoy seguro de que ha habido algo más que te ha sorprendido en este sector que no esperabas, vamos, antes de entrar. Pues mira, es un sector muy lo que se dice old school, ¿no? Y esto hay gente que lo ve como un problema. Yo para mí lo vi como un reto. Dije, ¡buah! Me encanta. Aquí veo que no se ha hecho gran cosa. Lo que se había hecho había tenido un final regular, es decir, había otras empresas que no lo estaban haciendo bien, había otras empresas que no habían terminado de afinar con el marketing, de saber enfocarlo. Entonces a mí me encantó porque dije, vale, voy a coger este sector que es como muy, pues eso, ¿no? Porque al final tú hablas de inversión inmobiliaria y suena como oscuro. Vamos a darle luz. Y eso es lo que hicimos desde Urbanitae. Yo creo que es la parte con la cual estoy más orgulloso, que es poder dar luz o haber podido dar luz a algo que solía estar como muy oscuro. Entonces, gracias a un marketing pues muy, no muy de la calle, pero sí muy transparente, como decía, ¿no? Muy al principio, muy con nuestros valores de marca. Gracias a eso hemos conseguido llegar a todo el mundo, que la gente entienda qué es la inversión inmobiliaria, en qué consiste eh, y poder acercar un poquito más esa parte del mundo promotor, esa parte más de las inversiones, de, bueno, pues de cómo
se levanta un edificio, por poner un ejemplo, acercarlo a la gente, ¿no? Entonces yo creo que es lo que más ha sido revelador para mí, porque claro, yo lo desconocía, es verdad que en Spotahome estaba ya en el sector inmobiliario, pero nosotros ahí éramos un Airbnb, por decirlo de algún modo, de larga estancia, ¿no? Que es lo que hacíamos. Estábamos enfocados en Spotahome sobre todo a eso, a larga estancia. Pues sea alguien un estudiante que quiera venir 4 meses, era nuestro enfoque principal. Entonces, claro, esto es otra cosa, esto va de inversión inmobiliaria y aquí, pues bueno, es como cuando es mi nicho o es mi sector. Al principio costaba mucho entender el marketing que yo quería hacer, era como muy disruptivo. Y la realidad es que todas las plataformas que han venido después de nosotros, o incluso las que ya estaban antes que nosotros, hacen el marketing que hace Urbanitae. Y lo que es muy curioso es que plataformas que han emergido nuevas, también en esta parte de democratizar, pues partes como los fondos, ¿no? Que en este caso, pues también era una parte un poquito pues más que se entendía menos, por decirlo de algún modo, están siguiendo la línea Urbanitae, que la línea Urbanitae es voy a acercar esto a la gente. Entonces yo creo que esto ha sido como lo que más me ha sorprendido, ¿no? Que es verdad que yo me esperaba poder hacer cosas y que tuviesen impacto, pero la realidad es que la acogida ha sido mucho mejor de lo que me esperaba justo por eso, ¿no? Pues porque cuando llegas a un sitio que tiene unos cánones tan antiguos y le das luz, pues obviamente las opciones de brillar son mayores, pero el riesgo también es mucho mayor. Vale, vamos a hablar un poco de esa parte de academia también, que creo que está muy ligada también al tipo de marketing que vosotros hacéis y por lo que me estás comentando, pues toda esa parte tan importante que es de, bueno, enseñar a la gente a cómo se invierte en inmobiliario, qué riesgos hay, cómo hacerlo, qué tener en cuenta, todo ese tipo de cosas. La parte de academia y luego la parte de... Bueno, vamos a la parte de academia primero y luego hablamos del podcast. Pues mira, te cuento. Como te he dicho, desde el primer momento para mí el blog fue una parte crucial en la estrategia de marketing. Yo sabía que el marketing de contenidos tenía que estar ahí. Entonces, claro, una parte obvia es no solamente te voy a contar las noticias, no solo te voy a hablar del sector, te voy a hacer artículos sobre los que te voy a contar qué es la inversión inmobiliaria, cómo funciona, te voy a explicar la casa financiera, pues no sé, todo el tipo de reglas y cosas que hay básicas de la inversión. Y así fue como empezamos a tener muchos artículos sobre aprendizaje de inversión, ¿no? Entonces, hicimos una campaña en televisión que fue muy bien, se llamaba, o el eslogan principal era invierte en algo que puedas tocar. Fueron unos spots también que llamaron mucho la atención, con un padre y su hija, y con una madre y su hija, un poco hablando sobre inversión inmobiliaria y tratando de normalizarlo. Y justamente ahí en este volumen de cosas dijimos, oye, y si acercamos esta parte de, oye, invierte en algo que puedas tocar con todo lo que hemos hecho de contenido de aprende y generamos una sección de aprendizaje. Y esa fue nuestra primera aproximación. Hicimos una guía de 8 capítulos, por decirlo de algún modo, y luego con sublecciones, justamente eso, ¿no? De guía de aprendizaje de la inversión inmobiliaria, y aprovechamos ese filón, estuvimos trabajando sobre ello 2 años y hace algo más de un año dijimos, oye, esto que tenemos aquí, que es una sección entera dentro de la web, que dentro del blog también tiene mucha relevancia, que siempre estamos escribiendo sobre invertir y sobre el por qué invertir y explicando conceptos básicos, TIR, cash on cash, retornos, bueno, pues todo lo que son conceptos muy financieros y también muy de real estate. ¿Por qué no le damos forma y montamos una academia de verdad donde la gente pueda estudiar o pueda aprender, mejor dicho, de forma no lineal? Porque al final un blog o un artículo lo que te hace es yo entro, quiero aprender sobre un tema, tengo un texto, me lo leo, no me lo leo y aprendo o dejo de aprender, ¿no? Y así es como surgió Urbanitae Academy. No es algo al uso. Por ejemplo, tú cuando te registras en Urbanitae Academy, lo primero que te hacemos es un cuestionario. Porque nosotros tenemos varios módulos con un montón de lecciones y te vamos a guiar a ti como usuario por lo que necesites. Si tú ya sabes qué es la inversión inmobiliaria, no te voy a hablar de la inversión inmobiliaria, pero igual sí te interesan los temas de fiscalidad y de tributación. Y entonces yo te hago preguntas para saber qué quieres aprender tú exactamente sobre, en este caso sobre inversión inmobiliaria, aunque en los próximos meses lo abriremos a todos los conceptos de inversión, ¿no? Entonces, gracias a esto, pues es un proceso de aprendizaje gamificado. Cada usuario tiene una experiencia distinta en base a este cuestionario inicial que hacemos. Y el usuario cuando aterriza y después de hacer este cuestionario puede aprender de una forma que no es lineal. ¿Y qué quiere decir que no sea lineal? Pues que durante la parte de aprendizaje
hay encuestas, hay infografías, hay casos y todo es muy dinámico, es muy interactivo. Obviamente estamos todavía en una fase beta. Hicimos el lanzamiento hace poco más de un mes, donde primero dimos acceso a nuestros usuarios y ahora quien quiera ya puede registrarse, pero seguimos en fase de lanzamiento, que esperamos que termine pues a finales de septiembre, octubre más o menos tendremos finalizada toda la parte del lanzamiento y estamos terminando de depurar lo que es la aplicación en sí, ¿no? Pero justamente es eso, oye, voy a aprender de forma no lineal, de forma gamificada, y si sé de algo, no me vas a explicar lo que ya sé, ¿no? Oye, que tú quieres leértelo, ese contenido está para ti y obviamente lo vas a poder aprender, ¿no? Pero yo no te voy a forzar a que vayas por ahí. Y eso es un poco lo que quisimos montar. La idea ahora mismo es seguir avanzando con ello y a partir del cuarto trimestre de este mes, a partir de Q4, o sea, de este año, perdón, intentar sacar un módulo nuevo cada mes o cada 2 meses. Por lo tanto, queremos que sea algo que se construya con el tiempo. Vale, vale. ¿Y la idea del podcast, cómo surge? ¿Qué os ha, bueno, qué os ha aportado al proyecto? Cuéntanos un poco de esa parte que también es interesante. Pues mira, a mí siempre me ha encantado el tema de comunicación. Cuando estaba en la universidad hacía cositas de radio, temas de radio. A mí personalmente es una cosa que me encanta. Soy muy aficionado a los podcasts, escucho muchos, sobre todo pues, cuando vas en el coche, ¿no? Es la forma que tienes también pues, de evadirte un poco, ¿no? Y al final, pues bueno, los que vivimos aquí en Madrid, al final los desplazamientos suelen ser pues, no son cortos, por decirlo de algún modo. Sí. Entonces, claro, había una parte que nosotros ya habíamos hecho una especie de test con un pequeño podcast al principio en el cual pues entrevistábamos a promotores, ¿no? Y hablábamos un poco con algún promotor y que nos contaba su punto de vista. Pero yo quería hacer algo que fuese un poquito más allá. Quería hacer algo donde, uno, no estuviese directamente ligado con la marca Urbanitae, porque no quería solamente hablar de inversión inmobiliaria, quería poder llevar pues, todo tipo de perfiles. Y claro, si yo pongo Urbanitae Podcast, obviamente solo puedo hablar de algo relacionado con Urbanitae, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, una campaña que justamente hemos sacado hace poquito tiempo, que es Invierte con los pies en el suelo, que es una campaña que está funcionando realmente bien, pues hace un año, cuando ya estábamos diseñando y desarrollando esta campaña de marketing, lo que dijimos es, oye, ¿y si creamos un podcast donde lo que hagamos sea, lo primero, generar awareness para conseguir audiencias a las cuales no solemos llegar ni podemos llegar con las campañas tradicionales, ya sea tanto paid como orgánico? Consigamos awareness donde esto sea algo interesante para la gente y no lo cerremos solamente al vínculo Urbanitae. ¿Y qué significa no cerrar al vínculo Urbanitae? Pues que nosotros en el podcast hemos llevado pues desde nuestros embajadores de marca, los cuales pues no están asociados al mundo de la inversión. Uno es Jerónimo Rauch, que es cantante y actor, y la otra es Tamara Icardo, pues que es jugadora de pádel. Empezamos con ellos y a partir de ahí dijimos, ¿qué tipo de invitados tenemos que traer? Pues tenemos que hablar obviamente con gente del sector fintech. Tenemos que hablar con gente del sector real estate, pero también quiero hablar con CEOs. Quiero hablar con gente que haya construido su marca personal. Quiero hablar con gente que se haya hecho a sí misma, ¿no? Y el podcast va de eso, va de lo difícil o lo que cuesta llegar a la cima gracias a ti mismo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Porque ese es el espíritu de Urbanitae. O sea, Urbanitae nació diciendo, oye, el sector es complicado, estamos entrando en un sitio donde no hay un líder, lo que se ha hecho hasta ahora ha sido regulero, hay que limpiar toda esta parte de marca. Voy a hacerlo bien, constante y gracias al esfuerzo y al trabajo estamos donde estamos. No hemos querido ser la típica empresa que levanta una ronda, 10 millones, 30 millones, 80 millones e intenta dar el pase. No, hemos ido construyendo pues ladrillo a ladrillo básicamente todo lo que es Urbanitae. Y yo quería traer esas historias al podcast. Quería traer a gente que de verdad haya construido, ya sea un CEO o alguien pues que se haya hecho a sí mismo, o alguien que haya construido la empresa desde cero, pero también eso, gente obviamente del sector fintech y del real estate, que nos cuente su historia y cómo gracias al esfuerzo puedes llegar arriba, porque obviamente el estar arriba no es gratis, ¿no? Hay una cosa que se repite siempre con todos los invitados que llevamos y es que lo que nos dicen es llegar hasta aquí no ha sido fácil, hasta en el punto en el que están cuando nosotros les entrevistamos. He renunciado a muchas cosas,
Es otra de las cosas que siempre nos dicen. Y la tercera es, sin esfuerzo y sin trabajo, es imposible. Es imposible estar aquí y muchas veces solamente se ve la parte buena, que es, oye, me gustaría ser como no sé quién, pero claro, lo que no ven es a todo lo que renuncia esa persona para poder llegar al objetivo donde está en ese momento. Sí, al final eso, te fijas en el momento en el que está ahí, que ha tenido el éxito, ¿no? Pero se te olvida un poco todo el recorrido y todo el camino que ha hecho durante estos años, ¿no? Justo. Ahí, sí. Vale, hablando un poquito más de marketing, ¿hacia dónde crees que va? Porque, bueno, tenéis un podcast, la academia, o sea, seguís apostando mucho por todo el tema de marketing de contenidos. También has mencionado antes el tema del SEO, bueno, que es verdad que a mí me gusta mucho el SEO y lo matan cada año por una u otra razón, entonces tampoco creo que la inteligencia artificial vaya a matar al SEO, porque al final también es verdad que ChatGPT y la inteligencia artificial tira mucho de las páginas que están bien posicionadas en Google y en buscadores, o sea que bueno, yo no lo mataría tan pronto, pero ¿hacia dónde crees que va el marketing digital, el marketing que vosotros hacéis en Urbanitae? Pues mira, por un lado, yo creo lo más importante, y este es un consejo que siempre doy, o bueno, una recomendación, mejor dicho, a la gente así que me rodea, es que no nos volvamos locos con lo que está surgiendo ahora, ¿no? Porque hemos visto, y yo he leído un montón de artículos, la gente rompiendo, pues justamente eso, ¿no? Todos los artículos que había hecho de SEO, rompiendo las estructuras de las webs, cambiando cosas para poder posicionar en ChatGPT, en Perplexity y en otro tipo de sites. La realidad es que hace poco salió un artículo donde ponía que el SEO tradicional era lo que seguía posicionando con Google y, bueno, pues un montón de cosas más de lo de siempre. Entonces, yo creo que lo primero es, hay que seguir manteniendo el core de lo de siempre, que es la parte de paid que te ha funcionado y la parte orgánica que te ha funcionado, y a partir de ahí sí construir. Obviamente, creo que la parte de inteligencia artificial es una revolución, y es una revolución que para mí está a la altura de cuando justamente surgieron las .com. Yo creo que la inteligencia artificial está un peldaño por encima de también pues bueno, como el hype que vivimos con el tema del Big Data, que también estuvo todo el rato, todo era Big Data, ¿no? En un momento cualquier cosa que hacías era Big Data. Para mí esto está por encima, es algo, pues como te digo, más relacionado o más posicionado a lo que fue en su momento las .com. Y obviamente hay que estar ahí. Y la inteligencia artificial va a cambiar absolutamente todo. Desde la parte de contenidos ya estamos viendo cómo la parte de UGC está ganando cada vez mayor fuerza. Pero para mí hay una cosa que sí que tengo claro que va a ser el futuro y es la diferencia entre lo real y lo no real. Es decir, habrá un momento donde lo real cada vez gane más fuerza y se valore más. Y yo creo que ahí es donde las marcas finalmente terminarán posicionándose, porque ahora mismo lo que a todos hacemos es, que esto lo puedo hacer con un vídeo de inteligencia artificial y me quito yo 6 horas de grabar, pues como este podcast, ¿no? Dices, mira, yo subo 8 o 10 capítulos y es que le doy un texto y podría sacar todos los días uno y otro y otro y otro podcast, lo podría subir y tendría 30 podcasts al mes o los que quisiese, ¿no? Para mí eso vivirá una época, esa época terminará cayendo y lo que pasará es que lo real ganará fuerza, pero también donde creo que está el futuro es en hacer cosas que conecten con el usuario de verdad, y por eso va esta parte de realidad, y seguir siendo originales. Yo, para mí, una de las cosas que siempre he intentado mantener en mi mantra, quizás también por lo que te decía al principio del podcast, que es que yo soy una persona muy inquieta, he intentado no repetir lo mismo nunca. Es decir, cuando hemos tenido un embajador pues que era cantante y actor, pues por otro lado tenemos una chica que es una jugadora de pádel y es deportista. Cuando he hecho una campaña de televisión que era con personas reales, pues ahora he hecho una campaña de televisión que ha sido hecha entera en 3D. Hemos de repente patrocinado y hemos sido el main sponsor del musical más importante de la historia, que es El Fantasma de la Ópera. He puesto varios luminosos en España, ¿no? Uno en Madrid, otro en Barcelona y otro en Valencia. Estamos pues, todo el rato desarrollando ideas nuevas. Ahora de repente una academia, ¿no? Que esto tampoco se había visto hasta el día de hoy, que una plataforma de coinversión inmobiliaria justamente montase algo así, o ofrecer oportunidades tanto de coinversión inmobiliaria como de compra de activos directamente de las promociones, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que el futuro pasa por ser original y seguir siendo original,
pero también por conectar con el usuario de forma real. Y llegará un momento donde, pues eso, el hype que estamos viviendo de la inteligencia artificial y de que todo se ha hecho por IA, pues obviamente bajará y utilizaremos la inteligencia artificial como realmente la tengamos que usar y para lo que nos sirve. Que para mí el punto más importante ahora mismo es el tema de productividad. Yo creo que lo que está permitiendo es escalar mucho más las empresas, que con menos personas se puedan hacer más cosas. Y menos personas no significa contratar menos. Menos personas significa que realmente necesito para mi empresa, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde va a estar el futuro ahora mismo. Ujú. Vale, sí, sí, muy, muy interesante. Sí que te voy a preguntar también cómo experimentáis con canales nuevos, porque me has contado algunos proyectos, por decirlo así, en diferentes canales, pues anuncios en televisión, los Ujú. luminosos, pues el fantasma de la ópera, patrocinar. ¿Cómo probáis canales nuevos? ¿Cómo diseñáis esa estrategia? ¿Cómo tomáis la decisión de, oye, vamos adelante? Sobre todo eso en canales que no conocéis o que no habéis hecho nada hasta ese Claro. momento. Pues bueno, como digo, como mi background es de datos y soy ingeniero, lo analizo absolutamente todo y lo miro absolutamente todo, ¿no? Entonces, cuando voy a hacer un test en un canal, pues como ya te estoy adelantando, primero hago justamente eso, ¿no? Un test. Y tengo claros cuáles son los objetivos. Es decir, oye, si voy a invertir en este test 3.000 euros, por poner un ejemplo, o 1.000 euros, ¿qué tengo que conseguir? ¿Cuáles son mis objetivos? Y en base a eso voy aumentando. Obviamente tienes que ir haciendo pues una escala, no puedes pasar y en un canal donde jamás has hecho nada meter de repente una inversión de 50.000 euros, no tendría ningún sentido, ¿no? Eso sería pues básicamente como tirar el dinero, es una moneda al aire, te puede salir bien, fantástico, o te puede salir mal. Entonces lo primero es analizar el canal y entender cuáles son los objetivos, porque muchas veces los objetivos no tienen por qué terminar en una conversión directa. Yo que esta es otra de los problemas que hay, ¿no? A veces lo que se pregunta en empresas, yo la verdad es que tengo mucha suerte porque internamente se entiende muy bien el marketing que hago y no tengo estos problemas de tener que estar todo el día explicándolo, pero sí que hablo con muchos colegas de profesión y ellos lo que me dicen es que estoy todo el día explicando por qué voy a invertir este dinero en este canal, me preguntan cuál es el CPL, cuando muchas veces hay canales que no es para eso, contribuyen de forma asistida. Mismamente el propio podcast tiene unos ratios buenísimos de conversión, pero no es el objetivo es hacer awareness y conseguir Sí. audiencias, ¿no? Entonces, lo primero es eso, entender cuáles son los objetivos y empezar con un test que tenga sentido. Y luego también es importante que los tests sean cortos. No tienen no lleva a ningún lado poner un presupuesto pues, más grande, decir, no, tengo un presupuesto más grande y lo dejo más días. Yo para mí los test tienen que ser cortos, entre 14 y 28 días máximo, con un presupuesto que tenga sentido para la acción, también te digo, o sea, si para hacer un test mínimo necesito, por ejemplo, 5.000 o 10.000 euros y no puedo hacer ese test porque no tengo ese capital para poder tener una base consistente y poder analizarlo luego bien, mi consejo es que no lo hagas, no hagas ese canal, busca un canal que encaje en el presupuesto y en el budget que tú tienes, ¿no? Entonces, para mí lo importante es eso, ¿no? Entender el canal en el que lo voy a hacer, qué tipo de audiencia voy, cuáles son mis objetivos, tengo presupuesto suficiente sí o no, y luego obviamente que ese análisis posterior tiene que también ser muy rápido, porque si el canal funciona hay que entender muy bien esos impactos, ¿no? Hay sitios donde es más difícil, pues por ejemplo, radio, televisión, obviamente ahí es mucho más complicado hacer análisis, pero ahí ya entran en juego con pues, otro tipo de valores, ¿no? ¿A qué audiencia voy? Las uso como audiencias de discovery, la idea es justamente eso, ¿no? Generar brand awareness o conseguir llegar a más personas que me conozcan. Por eso, una buena estrategia no se puede basar solamente en un tema de CPLs ni de captación de leads. Ujú. Vale, vale. Has mencionado antes que estáis en España y Portugal y que, bueno, tenéis, ya estáis pensando o ya tomando acciones para salir a más países. ¿Con qué retos os encontráis ahí? Entiendo que el idioma será uno de ellos, pero habrá otros muchos y bastante más grandes, ¿no? Cuéntanos un Pues poco sí. cuáles son. Mira, el año pasado hicimos un proyecto en Francia también. Este año seguramente saquemos varios más. Y este año estamos a punto de sacar también un proyecto en Italia, ¿no? Y son como los dos países que esperamos, pues, consolidar en los próximos 18 meses. Lo cual no quita que seguimos viendo oportunidades en el resto de Europa, ¿no? Pero digamos que los más cercanos son estos dos. Como bien dices, el primer problema es el idioma.
Y normalmente entendemos que internacionalizar es tan sencillo como, bueno, pues pongo mi web o mi blog o lo que tenga en otro idioma y hago las campañas en otro idioma. Va mucho más allá, porque la estrategia de contenidos también tengo que sostenerla. ¿Qué pasa con las redes sociales? Las dejo en castellano o en español, le pongo un inglés para que sea como más internacional, por decirlo de algún modo. Pues la realidad es que lo que nosotros nos hemos dado cuenta y lo que hemos aprendido es que el sur de Europa, o al menos los países, pues eso, Portugal, España, Italia, Francia, son muy locales. Queremos ver las cosas en nuestro idioma y queremos escucharlas en nuestro idioma y queremos entenderlas en nuestro idioma. Entonces, el reto más importante es justamente eso, es cómo escalo. Y cómo escalo a todos los niveles. A nivel de marketing, como te digo, son muchas más cosas que traducir una web. Es qué pasa con las redes sociales, qué pasa con los emails, qué pasa si me llama un inversor, por ejemplo, extranjero. Tengo que tener gente de ese idioma que le pueda atender. Y si no, no estás internacionalizando de verdad, ¿no? Y por otro lado, luego también está la parte de la demanda, por nuestro lado, que no solamente sean inversores españoles. O sea, esto no es solamente voy a hacer proyectos en Italia y que el proyecto sea italiano. Necesito también gente de Italia o gente de Portugal o gente de Francia. Entonces, hay que internacionalizar pues toda esa parte y obviamente la barrera idiomática es un hándicap. Y otra de las cosas que también es muy complicado es, pues claro, arrancar una marca en Europa. Claro, el track record que tienes en España no es el track record que hay fuera y las casuísticas también son distintas, ¿no? Y esto es muy fácil de entender. Si yo, pues eso, vendo zapatillas, igual en España 60 euros las vendo fenomenal, pero es que igual en Francia no me compensa venderlas a 60 euros porque no cubro. Igual tengo que venderlas a 90. Entonces, claro, el siguiente problema que te encuentras es, oye, a 90 euros puedo competir porque es la única forma en la cual realmente pues, puedo ser sostenible. Entonces, claro, digamos que internacionalizar es mucho más amplio que solamente captar inversores o conseguir un proyecto en ese país, ¿no? Entonces yo creo que aquí gran parte de lo que vamos a intentar solventar o vamos a intentar limar es justamente pues estas pequeñas fricciones que puede haber, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Obviamente no puedes tenerlo todo mañana, no puedes llegar a Italia y tener las redes sociales, el email, la web, pero sí puedes hacer un plan, puedes fasearlo y, como te digo, siempre tener objetivos que sean realistas y que tengan sentido en ese proceso de internacionalización. Hmm. Y en vuestro caso, por profundizar un poco más, no sé si lo tenéis pensado ya o no, me imagino que sí o estáis en ello. ¿Qué vais a hacer? ¿Una web o traducir la web, traducir las redes sociales o en cada país tener una web nueva, unas redes sociales nuevas? ¿Cómo lo vais a hacer? Pues mira, nosotros por el momento lo que hemos hecho es justamente tanto la web como el blog están traducidas a todos los idiomas y también la newsletter. La newsletter la tienes que recibir en tu idioma, ¿no? Por lo que te digo, porque somos países muy locales, o sea, queremos recibirlo en nuestro idioma. Igual, pues yo, porque estoy en un contexto, pues justamente eso, ¿no? Pues más startupero o más habituado, pues no me importa recibir una newsletter en inglés. Pero a una persona, pues, no sé, que tenga otro tipo de oficio o que quiera invertir en el sector inmobiliario, lo que te puede decir es, ya, pero yo es que no sé inglés, no quiero saber inglés, yo quiero invertir, no me lo envíes, ¿no? O un italiano podría pasarle lo mismo, o un francés. Entonces, por el momento lo que hemos hecho es esa parte de traducción y luego las redes sociales las estamos manejando de momento con inglés. ¿Por qué? Porque es verdad que en el resto de Europa, menos que en España, el inglés pues es prácticamente un segundo idioma súper estandarizado. Por ejemplo, nosotros en España, yo creo que esto ya lo sabe casi todo el mundo, pero somos de los pocos países que doblan casi todas las películas. O sea, en muchos sitios te dejan el audio original y lo que te hacen es ponerte subtítulos, básicamente en el idioma, ¿no? Pero no se doblan. O sea, España somos uno de los países más especiales para este tipo de cosas. Entonces, por eso hemos de momento hecho este plan con una parte de, pues, más en inglés, es lo que se mantiene para la parte, por ejemplo, de redes sociales y sí que tenemos el castellano. Otra cosa es las campañas a la hora de captar o los contenidos, como te decía. Eso tiene que ser local. Una campaña, yo no puedo ver un banner
o no puedo ver un anuncio en Google que esté en inglés, porque ahí sí que ya compites con otras normas del juego, que son las de las plataformas. Google te rankea peor, obviamente no vas a ser tan clicado, entonces también hay que entender el ecosistema, ¿no? Entonces, en este caso, esa parte de tanto de paid como orgánica sí que la estamos haciendo en lo que es el propio idioma, pero las redes sociales, que al final es más un punto de apoyo, en este caso sí que mantenemos el inglés, pero en cambio, por ejemplo, nuestro equipo de atención al inversor sí que atiende en el idioma pues, que se necesite, ¿no? En este caso. Vale, vale. Pues yo creo que hemos hecho un recorrido muy interesante a lo que hacéis en Urbanitae. Ahora te voy a preguntar un poquito por ti, si te parece bien. Claro. ¿Cómo te ves en los próximos años? ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué te gustaría hacer? Eh, Cuéntanos un poco esa parte tuya más personal. Pues mira, justamente eso, ¿no? Yo creo que seguiré manteniendo este espíritu inquieto, seguiré intentando hacer cosas novedosas cada año para Urbanitae y también pues hacer otras cosas y aficiones que me gustan, ¿no? Pues al igual que el que estoy con el tema del podcast, pues estoy terminando de escribir justamente un libro que espero que salga después de Navidades y es algo que me ilusiona mucho. Y luego tengo distintos proyectos, porque al final yo también estoy como asesor de startups, pues son más de 15 años, ¿no? Son casi 17 ya los que llevo justamente esto, ¿no? En el sector, por decirlo de algún modo, más del rock and roll, porque yo creo que los que estamos en startups es porque nos va el rock and roll. Y mi idea es seguir un poco ahí, poder seguir, pues eso, asesorando empresas, estén en la fase que estén, ya sea una fase más inicial o una fase más de expansión, o alguien que quiera construir algo de marketing, pero lo que se llama ahora como CMOs fraccionales, ¿no? O CMOs que muchas veces pues les tienes un poco por horas y te ayudan a construir tu marca. Seguramente seguiré ayudando a empresas en todo lo que pueda y que quieran construir marcas sólidas y marcas pues, que dejen huella, ¿no? Por decirlo de algún modo, mañana en el mercado. Y sobre todo eso, ¿no? Seguir buscando cosas que me diviertan, porque cuando el trabajo es parte de tu vida, en el sentido de es lo que te divierte, yo hay una frase que digo mucho internamente, ¿no? Que es, si no estoy en Urbanita y estuviese en otro sitio, y esto es un mantra que he llevado toda mi vida, sería exactamente igual de dedicado y sería exactamente igual de entregado, porque al final a mí me apasiona lo que hago y ya sea un proyecto, pues en el caso que estoy trabajando para una empresa o ya sea un proyecto personal, siempre voy a intentar involucrarme al máximo y aprender mucho. Yo creo que una de las cosas que más me gusta es todos los días leer algo nuevo, aprender sobre algo y no dejar de estar actualizado, porque por suerte, por desgracia, vivimos en un mundo y un sector que hay que estar muy al día porque están constantemente pasando cosas. Vale, y ya casi para ir acabando, ¿cómo, al hilo también de lo que nos estás contando, cómo compaginas tu vida personal y profesional? Yo suelo decir que en mi caso está todo ligado, todo unido y mi calendario es único. Vamos, tengo ahí todo lo de trabajo, lo de personal y todo. En tu caso, ¿separas? ¿No? Cuéntanos un poco cómo compaginas esas dos vertientes. Pues mira, recientemente he sido padre, hace muy poquito, entonces obviamente Enhorabuena. eso es algo que te trastoca los planes en el muy buen sentido, ¿eh? Porque la verdad es que es una experiencia única pues hay ciertas cosas que justamente eso, ¿no? Cambian de prioridad. Y claro, pues cuando tienes que dedicarte a una faceta más personal, hay siempre que sacrificar algo o posponer cosas, ¿no? Entonces, yo lo que intento es cuando estoy pues justamente eso, ¿no? Trabajando voy a tope, intento organizarme muy bien, soy muy, muy organizado, entonces pues intento siempre dar salida a todo durante el día, tenerlo bien esquematizado, ponerme las reuniones lo mejor posible. Y luego siempre intento pues compaginar eso, ¿no? Pues obviamente pues igual cuando el pequeñajo está durmiendo saco tiempo para proyectos personales y tengo ese momento donde puedo pues eso de estar escribiendo o desarrollando pues una empresa que me haya pedido un pitch o alguna cosa pues que necesita asesoría. Entonces siempre intento compaginarlo, ¿no? Pero la idea es justamente esa. Yo creo que es optimizar un poco el horario. También, como yo soy una persona muy, muy activa y no paro, pues me pasa yo creo que un poco como a ti. Tengo ese calendario prácticamente único donde pues tengo mis horas de trabajo y luego en mi tiempo personal siempre divido un tiempo para proyectos personales y yo creo que aquí lo más relevante es que todos los días dediques algo. Igual un día dedicas solo 15 minutos
y luego otro día dedicas 3 horas porque te lo puedes permitir. Pero si eres constante y todos los días dedicas algo de tiempo, pues ya está. O sea, siempre sacas algo, ¿no? El problema viene justo cuando dices, bueno, es que hoy estoy cansado, nada, ni 10 minutos, no, lo dejo. Pues claro, al día siguiente también vas a estar cansado. O sea, eso va a estar siempre ahí, ¿no? Entonces, lo más es ser consciente de que tienes un montón de cosas, tareas y, oye, pues voy a intentar encajarlas lo mejor posible. Ujú. Vale, muy, muy interesante. Sí, a mí me pasa un poco parecido a ti, ¿no? Al final es eso, es intentar hacer todos los días un poquito de los diferentes vertientes que tienes en tu vida, ya sean profesionales o personales, porque si uno se te empieza a olvidar y lo estancas, pues ya la has liado. Justo. Vale, algo que pregunto a todas las personas que visitáis el podcast es que nos recomiendes algún contenido interesante, libro, blog, podcast, una serie, lo que tú quieras. Pues mira, o sea, yo, por ejemplo, soy muy aficionado a los podcasts y hay un podcast que a mí personalmente me encanta, que es el de Criminopatía. Me parece fantástico por cómo se narran las historias, tiene una fanbase que está muy bien, tiene un blog muy bien acompañado, o sea, por encima de lo que trata el podcast, me parece que está muy bien gestionado, ¿no? En general, desde, ya te digo, desde esa parte de redes sociales a lo que es la propia explicación. Entonces, a mí me encanta. Y luego series, pues es que eso varía un poco en el momento, ¿no? En el que me encuentres. Es verdad que ahora con la serie esta de separación de Apple, ¿no? Me ha gustado mucho y la estoy disfrutando muchísimo. Pero para mí una serie que me marcó muchísimo y que me encantó en su momento fue Perdidos. Y es la serie que yo siempre digo que es como la serie que más he disfrutado durante un tiempo. Luego hay gente que esté más o menos de acuerdo con el final, ¿no? Sí, eso te iba a decir, hasta el final, ¿no? Porque... Hasta el final, claro. Pero que hayas disfrutado durante tanto tiempo, Sí, yo creo que es de las que más me han gustado. sí, sí. Vale, pues perfecto. Pues se lo dejaré en las notas del programa y Y ahora libros te iba a decir, pues el libro que sacaré vale. justamente después de Navidades, que es lo que aprendí con un podcast y no con un MBA. Y justamente pues ahí se escapa un poco a lo típico de lo que es... O sea, no hay entrevistas directamente, tampoco te hablo de temas académicos, sino te intento relacionar muchos conceptos que no se estudian en un MBA, porque temas como liderazgo, por ejemplo, no lo estudias. El liderazgo es algo que está ahí, o el tema de la escucha activa, ¿no? Oye, pues ahora tú y yo estamos hablando, tú me preguntas sobre cosas que estás escuchando de verdad, pero muchas veces estás en conversaciones y te da esa sensación de, ¿pero me estás realmente escuchando o está como en piloto automático? Sí. Entonces, esa parte sí que se descubre mucho más con los podcasts y son habilidades muy importantes a la hora de liderar equipos o mismamente a la hora de gestionar tu propia empresa. Entonces, he querido hacer ese paralelismo y bueno, pues ya te digo que espero que salga después de Navidades y nada, pues todo el que lo quiera leer, encantadísimo. Perfecto. Ahí, bueno, el podcast, este episodio saldrá antes de Navidades, pero bueno, ya si eso estamos en contacto y cuando saques el libro actualizo las notas del programa y meto el link al libro que seguro que es fantástico. Fenomenal, pues yo te lo agradezco. Vale, muy bien. Y ya para acabar, las personas que quieran saber más de Urbanitae, que quieran saber más de ti, que quieran, bueno, pues conoceros más en profundidad y ver todo lo que hacéis, ¿dónde os pueden encontrar? Pues mira, lo que es la web es urbanitae.com y nuestras redes sociales es urbanitae, o sea que bastante sencillo. Los que quieran saber sobre el podcast es Con los pies en el suelo podcast. Esto es importante y estamos en todas las redes sociales. Nuestra plataforma principal es YouTube, pero también tienen todos los episodios disponibles, tanto en Spotify como en iVoox, como en Apple Podcast. O sea, lo estamos subiendo a todas las plataformas. Y luego, pues nada, quien quiera encontrarme, pues nada, yo soy Diego Gallego, CMO de Urbanitae y en LinkedIn pues tienen directamente mi perfil, se pueden poner en contacto a través de ahí y hablamos pues para lo que sea. Vale, perfecto. Pues ahí dejo todo también en las notas. Y nada, Diego, ha sido un placer charlar contigo, conocer más en profundidad Urbanitae, conocer tu experiencia y tu recorrido y cómo trabajáis el marketing. Así que te agradezco un montón que nos hayas explicado todo esto, que te hayas abierto, que no te hayas guardado nada o casi nada. Así que muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Ha sido un placer, Alfonso, estar hoy hablando contigo. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias también a los oyentes de este episodio y nada, como siempre, nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo.
Espero que te haya gustado el episodio, que hayas aprendido algo nuevo y sobre todo que lo pongas en práctica en tu negocio o en ese proyecto que tienes en mente. Recuerda que el conocimiento sin acción no sirve de nada. Por eso te recomiendo leer mis libros 30 errores que matarán tu negocio y Emprendedor Ágil, no solo para leerlos, sino para aplicarlos y evitar errores que cuestan muy caro. Y además, usar un método probado que te ayude a lanzar y a hacer crecer tu negocio con más seguridad. Encuentras ambos libros en innocabi.com. Y recuerda, nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo y a emprender con ilusión.